Pensar con claridad. Cambiar el lenguaje es cambiar el mundo. Hoy es un día muy importante, ya que después de incubar una inquietud de cómo recuperar la experiencia y conocimiento adquirido a través de una práctica reiterada en las aulas, un trabajo colegiado comprometido buscando claridad de atención a problemas de formación de personas, un acercamiento a diversos escenarios a través de la investigación, la construcción de conocimientos desde la reflexión y búsqueda constante de información y las conversaciones interminables con compañeros y colegas, surge el proyecto Pensar con Claridad, que pretende ser un espacio de atención a personas, instituciones sociales y organizaciones que buscan transparencia de pensamiento para resolver diversas problemáticas que enfrentan en un entorno plagado de voces y recetas que no dejan espacio para discernir con nitidez y que solo dispersan y desenfocan. Este proyecto tiene como objetivo principal empoderar a las personas y grupos para abordar sus problemas cotidianos con mayor profundidad, acierto y conciencia. Se propone el uso de herramientas para enfrentar desafíos y cuestionamientos existenciales que no son considerados enfermedades o patologías, sino como dilemas cotidianos que requieren de solución. La idea es ir armando un espacio de reflexión que se nutra de una conversación constante con las realidades que se toquen, buscando claridad desde lo humano y dejando que las ideas que surjan tomen curso en libertad y autenticidad. Aparte de presentar el proyecto, elaboramos este podcast que forma parte de un bloque denominado Claridad de Pensamiento. Surge de la intención de mostrar cómo los conceptos abstractos de la filosofía tienen aplicación práctica, analizar los diversos significados que puede tener una palabra dependiendo del contexto en que se aplica, lo que nos coloca en un estado de alerta en su uso para aprovechar mejor su contenido. Para esto es necesario ponerse en disposición y escuchar con atención pequeños relatos de situaciones que viven las parejas en la vida diaria en las que podemos vernos reflejados. Recrear lo que nos dicen si se ha estado en situaciones similares, qué cuestionamientos y preguntas nos plantean, pero sobre todo, percatarnos cómo experiencias problemáticas de las que a veces se nos van de las manos pueden solucionarse si se tiene claridad en el significado con que se usan las palabras. La claridad conceptual es un acto poderoso de liberación. Sin más rodeos, y para entrar en materia presentamos el material preparado para esta ocasión. Se trata de un problema cotidiano que se enmarca en los juegos de lenguaje del filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein en sus investigaciones filosóficas publicadas en la primera mitad del siglo XX, en las que definía el juego del lenguaje como una actividad humana con reglas y propósitos específicos donde el significado de las palabras está determinado por su uso en esa actividad. Señalaba que los problemas filosóficos tradicionales no eran problemas sobre la naturaleza de la realidad en sí, sino más bien malentendidos o confusiones que surgen del uso incorrecto o engañoso de nuestro lenguaje. Esto, que en sí mismo es trascendental, llevado a situaciones de la vida común,
Es extraordinario, ya que nos da la pauta para dilucidar confusiones que de otra manera parece que no tienen solución. Analicemos los usos que se puede dar, por ejemplo, al concepto conciencia en diversos juegos de lenguaje. Conciencia podría referirse a una experiencia subjetiva y personal, como percibirse a sí mismo o percibir el mundo al estar despierto. Conciencia a nivel médico sería un estado de alerta, capacidad de respuesta y reacción, como cuando se dice que el paciente recobró la conciencia. Conciencia política sería una especie de adhesión, de activismo, de luchar por una ideología, por los valores de una clase social o por una propuesta partidaria. Conciencia moral, facultad para distinguir entre lo correcto e incorrecto, vivir de acuerdo con los propios valores. Vemos cómo los diferentes significados de conciencia derivan de su uso y actividad en que se enmarcan, los que tendrían que ser claros en una conversación para estar en sintonía y no generar confusión. Ahora veamos un ejemplo un poco más complejo de estos juegos de lenguaje en una relación de pareja, donde una mujer, que llamaremos Carla, se lamenta que su esposo no le escucha, que no le pone atención y que lo requiere, ya que cada vez se siente menos tomada en cuenta. En respuesta, Andrés, su pareja, le responde: ¿cómo es esto? Hoy mismo conversamos más de 1 hora por la mañana sobre las necesidades de la casa y de los hijos, y así lo hacemos constantemente y tú me dices que no te escucho. Luego, no te entiendo. En esta pequeña historia, percibimos que hay 2 juegos de lenguaje en el que escuchar tiene diferentes reglas para ella y para él. Para ella, escuchar significa sentirse atendida en sus necesidades de contención de sus sentimientos, sus proyectos, expectativas y anhelos, lo que se guarda y no lo expresa en esos diálogos. Y por otra parte, para Andrés se refiere a la escucha que se da en las conversaciones cotidianas sobre las necesidades de la casa y de los hijos. Esta diferencia en los juegos de lenguaje va desgastando la relación, ya que cada uno da un significado distinto a escuchar. Por tanto, requieren hacer un alto para poner en claro el significado que cada quien atribuye a la palabra escuchar, para romper este círculo de incomprensión y crear las condiciones para negociar un nuevo juego de lenguaje que se enmarque en su contexto de vida en pareja, en el que se consideren las necesidades de ambos, el que servirá de base para mejorar su entendimiento y relación. Veamos otro ejemplo. Pensemos en el orden de las cosas en una casa. Una pareja integrada por Lucía, para la que el orden significa que las cosas deben estar siempre en su lugar. Los libros, la ropa, los muebles. Y para su pareja, que denominaremos Raúl, comparte que debe haber un orden en las cosas de la casa, pero para él debe ser algo más flexible, según las circunstancias. Imaginemos una escena donde Lucía llega a la casa y encuentra libros dispersos en la mesa, en los muebles, movidas las sillas de su lugar, ropa que no está acomodada. Esto, como decimos coloquialmente, le pone los pelos de punta y reclama: Raúl, ¿pero cómo es posible que tengas este desorden? Así no es posible vivir. No sé cómo puedes estar tan tranquilo. Yo hago todo para que siempre haya orden en la casa y me encuentro con esta situación. Todo debe estar en su lugar. Raúl le responde:
Oye, Lucía, no es para tanto. Cierto que hay cosas que no están en su lugar, pero estaba descansando y pensaba acomodarlas después. En el diálogo vemos dos juegos de lenguaje sobre la palabra orden. Para Lucía, tiene una connotación de rigidez, de inflexibilidad, que siempre debe cumplirse sin excepción. Para Raúl, el orden tiene un significado más flexible, más dependiendo de la situación y del estado de ánimo. De hecho, si nos fijamos, no hay desacuerdo sobre el orden, pero sí en las reglas de su cumplimiento, que para Lucía son rígidas y para Raúl flexibles. Estas situaciones de no clarificar el sentido que tiene orden para cada uno de ellos va desgastando la relación y generando problemas cada vez mayores. Se requiere hacer un alto y poner en claro el significado que tiene orden para cada uno. Las reglas que derivan del mismo, buscar una mayor comprensión y negociación de un nuevo juego de lenguaje en que queden conformes los dos, para lo cual deben considerar el contexto en el que se manifiesta la experiencia. Lo interesante sería saber el impacto que estos relatos causan en ti. ¿Qué reflexiones te provocan? ¿Qué preguntas detonan en ti? ¿Has vivido alguna situación similar a las experiencias narradas? ¿Cuál ha sido tu reacción al ir escuchando las historias comentadas? ¿Tu respuesta sobre alguna situación vivida al respecto hubiera sido distinta con estas reflexiones? ¿Podría servirte para actuar diferente en futuras experiencias? ¿Han sido motivo para acomodar algunas de tus ideas? ¿Te han provocado algunos aprendizajes? ¿O de qué manera enriquecer estos diálogos? ¿Qué se te ocurre? Coméntanos. Esto potenciará las ideas e inquietudes tratadas en este espacio y así pueden ser la pauta para nuevos temas de interés. En fin, con estas preguntas reflexivas, estamos casi terminando la presentación de este podcast. Deseamos que haya sido fructífero el espacio que dedicaste para escuchar nuestro proyecto Pensar con Claridad, como lo ha sido para nosotros elaborarlo, ya que nos ha planteado el reto de hacer transparentes y claros conceptos que de entrada no parecen amigables y pueden ser confusos. Anhelamos haberte motivado para que nos sigas en el siguiente podcast en el que analizaremos otras ideas con el fin de incentivar la curiosidad, la reflexión, ampliar horizontes, meditar y repensar experiencias vividas para revitalizarlas. Nuestra intención primaria es el servicio y apoyo para construir nuevas alternativas, desvelar dudas sobre experiencias que las más de las veces no sabemos cómo atender. Agradecemos profundamente tu atención. Y ahora sí, para cerrar, permítenos provocar tu interés sobre temas complementarios a los juegos de lenguaje que iremos tratando, como formas de comunicarnos y su impacto en nuestras relaciones, supuestos y creencias que subyacen a la forma en que pensamos y actuamos, discernimiento como herramienta para decidir, desarrollo de un pensamiento crítico y autónomo, cómo enfrentar los dilemas e incertidumbre en las decisiones que tomamos, adaptabilidad y resiliencia en los tiempos actuales y otros más que iremos tratando. Como ves, hay una oferta diversa de temas importantes que nos pueden ayudar a mejorar como personas en nuestras relaciones, en nuestro medio, en nuestro contexto. De nueva cuenta, agradecemos tu atención
invitándote a que nos sigas en los próximos episodios. Hasta la próxima.